La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y que transmitimos todos los sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada, Nana Chacón Garita, para desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy: las experiencias y los desafíos del Observatorio Ciudadano del Agua Río Zapote en Bijagua de Upala, provincia de Alajuela. Nana es miembro del Río Zapote, del Observatorio Ciudadano, del Agua del Río Zapote. Y bueno, te agradecemos tu presencia, te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Saludos cordiales, Nana. Bueno, muy buenos días, don Ricardo. Muchísimas gracias por este espacio tan hermoso y también de tanto aprendizaje y intercambio de opiniones que vamos a tener en este ratito. El gusto es todo nuestro, al contrario, es un placer contar con la presencia de los distintos representantes de los 158 observatorios ciudadanos del agua hemos tenido ya en nuestro país, ¿verdad? A lo largo y ancho del territorio nacional. Y desde luego, pues sirva este espacio como un espacio de intercambio, de aprendizaje, de retroalimentación, para compartir experiencias y desafíos, ¿verdad? Experiencias positivas, desde luego, que puedan servir también de fuente de inspiración para los distintos observatorios ciudadanos del agua, nuestros radioescuchas, cibernautas que nos observan, y que podamos seguir pues uniendo esfuerzos por nuestros ríos y, tal como reza el lema de nuestro programa, hacer posible que lleguen sanos al mar. Nana, quisiéramos pues bueno, a modo de preámbulo, conocer a Nana Chacón Garita, la persona. Queremos saber cómo te involucraste en este tipo de esfuerzos, de desafíos también, ¿verdad? De la tutela, en este caso del río Zapote. Queremos conocer entonces desde luego tus orígenes, tu recorrido en ese sentido. Después, pues por supuesto, desarrollaremos largo y tendido el tema que nos convoca: el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Zapote, el estrecho que tutela, ¿verdad? El observatorio que está bajo tu coordinación y otra serie de cosas que esperemos pues aprender y transmitir, ¿verdad? En este espacio a nuestros radioescuchas y cibernautas. Los micrófonos son todos tuyos, entonces reiterando la bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, en este caso, bueno, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Es una pregunta bastante profunda para poder compartir, ¿verdad? Pero en mi caso, ¿verdad? Soy como esa ciudadana realmente comprometida con el ambiente. Yo siento que uno siempre trae, como decimos popularmente, como un gusanito, ¿verdad? Hay gente que ya venimos como con eso. Y yo recuerdo que desde siempre, desde el cole, a mí me llamaban en aquel momento, ¿verdad? Como la más hippie y extraña, y ya tengo 40, o sea, hace bastante años, porque quería reciclar. Imagínate que eso estaba súper nuevo, nadie lo hacía. Era algo como, ¿cómo reciclar, verdad? Y lo llamaban a uno como el loco. Y de aquí impresionante que 25 años después, por ejemplo, ya es una normativa casi que básica, hasta de gobierno y en la casa de todos los costarricenses, y pues ya ahora una cuestión mundial, ¿verdad? Entonces son como mis inicios. De ahí me interesé en la terapia holística, entonces siempre andaba como con ese ámbito, y en el CUC y con diferentes, digamos, el ICT, UCR, me fui capacitando como en Business Manager, pero enfocado en el turismo, ¿verdad? Entonces hablamos de la hotelería como tal. Y luego yo decía, no, yo tengo el gusanito de la conservación. Entonces, ok, ¿cómo puedo las dos cosas, verdad, unirlas? Y más bien, ¿cómo no? Porque el turismo tiene demasiadas facetas, ¿verdad? Y el turismo va de la mano con todo. Y al final de todo, yo tengo como un lema, y es que nosotros deberíamos ser, como seres humanos, integrales, holísticos, ¿verdad? Y que ser holístico es tener un todo, un Sí. poquito de todo, ¿verdad? Entonces la parte de conservación, la parte de sostenibilidad, la parte de tener esa estabilidad, pero en todos los ámbitos, que es un objetivo básico, me parece, ¿verdad? Que deberíamos de tener todo ser humano. A veces lo complicado de lograr. Y me fui especializando con los años en
turismo rural comunitario, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ahí se unen todos los factores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la parte de conservación, la parte de turismo, la parte administrativa, hotelería, pero enfocada en una comunidad. Y eso, don Ricardo, sin importar la comunidad donde nosotros estemos. Me parece que esto es un mensaje muy poderoso que quisiera brindar. Y es que si usted vive, por ejemplo, yo soy de San José, de el puro centro, o sea, cubierta por esos sectores, ¿verdad? Entonces, si usted vive donde sea, ya sea en Guadalupe, en Atillo, en Cartago, en Alajuela, en Heredia, o como yo ahora que estoy acá, que es como el lugar ideal para lo que estudié, que es Bijagua de Upala, un lugar de turismo rural, rural comunitario y de conservación, no importa en donde usted esté, lo importante es que usted se pueda involucrar con la comunidad. ¿Por qué? Porque al final, si la comunidad está bien, mi negocio, en este caso, ¿verdad? Mi familia, mi salud mental y física van a estar bien. Si la gente entendiera y todos pudiéramos entender y trabajar en eso, el mundo sería otra cosa totalmente diferente. Me parece que eso es como un gran valor de tener y de sembrar esa semilla, porque al final, como lo dije de un principio, es la parte espiritual, es la parte orgánica y realmente llevarlo a una comunidad. No importa si es rural, si es costera, si es en la pura ciudad, es trabajar en pro y en bien de mi comunidad. No importa si usted tenga viviendo 30, 50 años o un año, es involucrarse. Y eso es lo que para mí ha sido como ese movimiento y más por lo que, o sea, como por mi carrera, ¿verdad? Turismo rural, rural comunitario, de involucrar a toda la comunidad y hacer esa cohesión. Eso me parece que es como lo que me podría describir y lo que, por lo que todo el mundo también es como un regalo de poder que ellos tengan eso, ¿verdad? Darle la semilla y que ellos la vayan cultivando para que después pasadas, presentes y futuras generaciones se puedan involucrar. Eso sería Muy como la inter- intro, Ricardo. no, muchísimas gracias. Y bueno, con el relato que nos acabas de compartir, pues por supuesto, visualizabas de alguna manera la necesidad que estamos viendo ahora de todo lo que es el proceso de reusar, reciclar, reutilizar y demás, que no lo teníamos muy internalizado y de repente, pues por supuesto, quienes fueron personas pioneras en ese sentido, se les veía, voy a utilizar el término como bichos raros, tal vez, ¿verdad? En ese entonces, Exactamente. ¿verdad? Porque no estaba internalizado dentro de nuestro cambio de paradigma, desde nuestro propio sistema formativo educativo, ¿verdad? La educación no solamente es información, sino también formación y no lo teníamos tan internalizado. Pero desde la década de los noventas, ¿verdad? Todo lo que nos acabas de relatar tal vez pues también forma parte como de un parteaguas en la década de los noventas en que también nuestro país empieza pues a posicionarse también, ¿verdad? Como una marca país en ese sentido, se convierte en sede de la Cumbre de la Tierra, por ejemplo, ¿verdad? La ecología, el ecoturismo ya forma parte, digamos, de un rubro importante de la economía nacional, ¿verdad? Y también como una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Aunque todavía está muy enfocado en zonas rurales, lo que es el desarrollo, el turismo rural comunitario, ¿verdad? Todavía pues en las zonas urbanas tenemos y seguimos, ¿verdad? Generando grandes externalidades, la mitad de la población se encuentra sentada allí y es un desarrollo que no es sostenible, debemos reconocerlo, ¿verdad? La gran mancha urbana donde está la mitad de nuestra población pues genera el más alto Producto Interno Bruto, pero también las externalidades más fuertes, ¿verdad? A nuestro entorno y también eso repercute en nuestra salud humana, ¿verdad? No podemos desligarlo, la salud ambiental de la salud humana y por eso pues, me encantó que hayas puesto sobre el tapete algo que es indiscutible, que es lo holístico de lo que nosotros somos dentro de las comunidades en las que vivimos y el entorno que nos rodea, ¿verdad? La naturaleza de la que vivimos y de la que dependemos en gran medida. Y la Claro. estrategia del turismo rural comunitario, ¿verdad? También como estrategia de conservación, es decir, tratar de armonizar actividades económicas que generen sustento para las distintas comunidades, valga la redundancia, pero con un enfoque distinto que de alguna manera genere los menores impactos posibles en el medio ambiente, o por lo menos eso es lo que se busca y siempre es un proceso continuo de aprendizaje y de perfeccionamiento, ¿verdad? No hay una última palabra en ese sentido. Pero entonces sobre la base de todo eso y para darle, digamos, más
más realce a la conversación, a la entrevista que estamos sosteniendo, nos gustaría conocer entonces cuál es ese trabajo comunitario. Comentarnos de las comunidades con las que estás trabajando, eh, como grupo Meta y también como actor directo, ¿verdad? Podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo trabaja el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Zapote con las comunidades? Y si existe, digamos, algún antecedente que llegó a consolidar esto que se conoce como la figura del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Zapote. Entonces, nuevamente te damos los micrófonos para que nos puedas hablar largo y tendido al respecto. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. En este caso, bueno, acá tenemos uno de los, me parece a mí como más importantes, bueno, cada uno va a decir que es el más importante, ¿verdad? Pero que tiene bastante peso, ya trabajaba muchísimo, que es el corredor biológico Tenorio Miravalles. Ya con solo que nosotros acá tengamos un corredor, estamos hablando de que alrededor como tal de nosotros, en Bijagua de Upala, tenemos el Miravalles, el Tenorio, Rincón de la Vieja está como por allá. Pero ¿qué significa eso? Que nuestro parche de bosque, por decirlo así, lo que tenemos es sumamente importante, porque estamos hablando no solo de especies de vida silvestre, digamos, animales, sino de fauna. Estamos hablando de una comunidad, de su desarrollo, de su entorno, de su pasado, su presente. Y ahorita, digamos, que es un lugar, y nosotros le llamamos, bueno, sumamente mágico, ¿verdad? Pero también ahora estamos, yo le llamo en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque estamos cerca de lo que es la costa, o sea, el Pacífico. Estamos cerca de lugares mencionados muy importantes como regiones turísticas. Estamos cerca de La Fortuna, estamos cerca de Monteverde. Estamos en el medio de todo. Y eso, no solamente a nivel ambiental, de conservación, sino social, de desarrollo y económico, nos pone en una posición comprometedora pero importante, ¿verdad? O sea, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? En este caso, formando parte del corredor biológico, yo represento también, digamos, a Casitas Tenorio. Es un hotel que es un bed and breakfast. Entonces vemos la parte, digamos, turística, privada, involucrada. Y yo siento que cuando uno trabaja en estas cosas, hay dos situaciones, ¿verdad? Una, que es tener ya como esos valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que es como más fácil aliarse y tener personas estratégicas, ya sea gubernamentales o privadas, y ciudadanos comunales, más también poder hacer eso y sembrar ese granito, esa semillita a la comunidad y involucrar más actores, ¿verdad? Entonces, en este caso, Casitas Tenorio es pionero en turismo rural comunitario y en este sector y trabajamos siempre de la mano de la conservación. Entonces, ¿cuál es como ese atrás que siempre se formó parte del corredor biológico Tenorio Miravalles? Con el objetivo de la conservación y la educación ambiental. Entonces, ese siempre fue como nuestro estandarte. Ahora sí, ¿qué pasa? Que actores importantes como, bueno, el SINAC claramente, ¿verdad? Lo que es la SADA, lo que son, digamos, las ADIs, que son las asociaciones de desarrollos integrales de las comunidades, las partes privadas como Casitas, el Hotel Hideaway, y, digamos, cámaras de turismo como lo que es Caturi, o en este caso lo que es Catemi, todos estos nos unimos para seguir mejorando. Y eso significa, como hablamos ahora, en todos estos ejes, ¿verdad? En el económico, el social, en la parte ambiental, conservación, para poder desarrollar una comunidad íntegra, orgánica y sostenible. Y todo suena, Ricardo, muy bonito y en los que nos escuchan por papelito. Lo difícil es llegar a hacer eso. Es un trabajo que nos ha tomado muchísimos años y nos va a seguir tomando años. ¿Por qué? Porque va a ser consecuente. O sea, esto es para toda la vida. Y hay que seguir capacitando a gente, hay que seguir involucrando personas y que la comunidad, que ese es como el objetivo de nosotros, que la comunidad se empodere. ¿Cómo vamos a empoderar una comunidad? Como decimos a lo tico, que la comunidad se lo crea. ¿Por qué? Porque habemos muchas personas que no somos de la comunidad. Ahora formamos partes, pero no nacimos aquí, no nos desarrollamos acá. Entonces el objetivo es empoderar y que la gente realmente vea por qué los turistas, por ejemplo, vienen acá. ¿Por qué nosotros, siendo de afuera, venimos acá? ¿Verdad? Y es que ellos vean el montón de recursos que tienen, no solamente
porque eso ya es como la parte un poco negativa, no es para explotarlos, sino para resguardarlos. Y ahí entra lo que es la OCA, ¿verdad? O sea, si estamos viendo que Bijagua como tal, o este sector, de hecho, formamos parte de la biosfera de Agua y Paz. Entonces, si tenemos nacientes, tenemos una SAA, tenemos un río, y nosotros ya sabemos que era mentira lo que nos decían de que el agua no se va a acabar, porque sí se va a acabar. ¿Cómo no? Más bien es mi pregunta, ¿cómo no como ciudadano de este mundo y de Costa Rica, cómo no interesarme en cuidar los ríos? Porque los ríos me dan vida, o sea, el río es vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace, ok, somos el corredor biológico, tenemos estos actores principales, trabajamos en educación ambiental, en conservación, con la comunidad, pero mira, tenemos ríos. ¿Qué tenemos que hacer con los ríos, verdad? O sea, los ríos son vulnerables y vos sabés que son sumamente vulnerables. ¿Por qué? Porque están expuestos a cambio climático, están expuestos a la destrucción humana, que con eso ya es mucho que decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no más bien involucrarse? Y así fue como decidimos, como corredor biológico, poder involucrarnos en querer cuidar el río, preservarlo y poder en este caso hacer una oca, ¿verdad? Claro, y además esto que nos comentas, bueno, se dio también una suerte de cambio de paradigma porque en estos cantones del noroeste de la provincia de Alajuela, pues podemos hablar de los Chiles, Upala, Guatuso, siempre fueron de vocación agropecuaria en términos generales, Ujú. ¿verdad? Muy poderosamente la actividad agropecuaria fue la que concentró las actividades económicas y por lo tanto la transformación del uso del suelo y la prioridad de uso del suelo. Hay dos elementos que quiero pues abonar a lo que comentas. Primero, en la zona norte durante la década de los 80 fueron quizás los cantones, dentro de los cantones que mayores tasas de deforestación padecieron, ¿verdad? La transformación el programa Volvamos a la Tierra, no sé, bueno, tal vez vos sos algo joven, ¿verdad? En ese sentido, pero en la década de los 80, en el 82 se hablaba de un programa de orientado precisamente a estimular, a ampliar la frontera agrícola a estos cantones, ¿verdad? Predominantemente. Mencionas, digamos, el sitio donde está estratégico, que bueno, yo he tenido el gusto de visitarlo, es un lugar bellísimo, privilegiado, ¿verdad? En medio de dos volcanes, el volcán Tenorio, donde se encuentra el río Celeste, es decir, y río Pénjamo, esos ríos que cuentan también con unos colores fabulosos, ¿verdad? Son un gran atractivo turístico, ¿verdad? Por lo tanto, pues el turismo es una actividad que se ha visto potenciada precisamente por todos estos elementos con los que cuenta esta región y Miravalles, ¿verdad? Que es un volcán, digamos, estratégico en cuanto a la generación de energía en nuestro país. El proyecto geotérmico Miravalles, las plantas de eólicas, las plantas solares y demás. Entonces, también se combinan una serie de factores en cuanto al uso de los recursos, ¿verdad? Para suplir de energía a nuestro país. Entonces, ese sector tiene esa particularidad de estar entre, por decirlo de alguna forma, en una encrucijada de lugar de paso, ¿verdad? Donde se combinan ambos elementos, ¿verdad? Los recursos utilizados para la generación de energía variada, ¿verdad? Que alimenta al país en gran medida, ¿no? Y también el potencial turístico que tiene, ¿verdad? Pero que también, hay que decirlo, ¿verdad? Se dio como una suerte de transformación económica, ¿verdad? En el sitio lo habrás experimentado más, en el cual todavía quedan elementos propios de una economía de corte de agropecuaria expansiva, ¿verdad? Todavía. Con las Claro. repercusiones que eso pues implica. Pero acá nos estás hablando, nos pusiste el escenario. Quizás me fui muy atrás en el tiempo, pero a lo que vamos es, digamos, al presente y los elementos que nos estás comentando que para, digamos, para efectos de este programa reviste de una gran importancia por los mismos programas de corredores biológicos de la institucionalidad pública, desde el SINAC, ¿verdad? El involucramiento comunitario propiamente, las asadas, la prioridad de las asadas de dotar de agua de calidad potable, suficiente cantidad y calidad para las futuras generaciones, presentes y futuras generaciones, y las acciones de desarrollo integral que de repente también pues han cambiado su forma de ver el uso del territorio y de los recursos que se suplen a las comunidades. En este caso, bueno, toda esta articulación que nos comentas es sumamente interesante porque también presupone todo un cambio de paradigma, ¿verdad? En cuanto a cómo se ven, a cómo se ve la naturaleza como
dotadora de recursos, de bienes y servicios, y también la naturaleza como usuaria de esos mismos recursos, y que por lo tanto hay que devolverle a la naturaleza mucho de lo que nos proporciona. Acá, sí. Entonces, quizás para profundizar un poco más, Nana, nos gustaría entonces que nos comentaras sobre el segmento que está siendo tutelado. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué comunidades se encuentran allí asentadas? ¿Qué desafíos has podido palpar junto con tu equipo de trabajo? ¿Qué tareas han llevado a cabo para el proceso de restauración, regeneración, en caso de que se necesite o que haya sido necesario hacerlo, ¿verdad? ¿Dónde nace el río también, entre otras cosas? Comentanos de las características del río que tutelan, del segmento que tutelan y, digamos, las características en términos generales, amenazas, si se quiere, también que enfrentan y comunidades aledañas. De nuevo, pues te damos Claro, los micrófonos. perfecto. En este caso, nosotros escogimos el río Zapote, ¿verdad? El río Zapote, prácticamente que por decirlo así, riega o baña, prácticamente que viene, digamos, de toda la zona, digamos, montañosa, que de hecho fue afectada por el huracán Otto, por cierto, ¿verdad? Y de ahí, de hecho, también hizo hasta otro caudal y todo, ¿verdad? Entonces, ese río es sumamente importante. De hecho, pasa por ejemplo, comunidades como la de Zapote, abastece, digamos, lo que es el Jardín, lo que es Bijagua, y luego sigue ya para lo que es Upala, ¿verdad? Entonces, es un río con, o sea, con bastante importancia a nivel comunal, en lo cuestión, digamos, de lo que es el río y aún más importante a nivel social, por decirlo así, para la comunidad. ¿Por qué? Porque la gente que está en esta comunidad desde hace 40, 50, 60 años, ellos cuentan las vivencias de ir y bañarse al río, de tener a sus familias ahí, de haber, por ejemplo, con ese río hecho riegos para sus vacas, como vos dijiste, ¿verdad? La parte agropecuaria, con ese mismo río ir a tomar agua en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora, pues claramente no se puede, y ir a recrearse. Entonces son recuerdos, memorias, son cosas muy importantes a nivel social, ¿verdad? De una comunidad. Y a nivel de conservación, imagínate todo lo que abastece, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la danta, que es como el animal emblema. Tenemos lo que son, bueno, los tucanes, tenemos ocelotes, o sea, hay muchas especies que se ven beneficiadas del río, ¿verdad? De este sector tan hermoso. Entonces escogimos el río Zapote, porque es uno como de esos principales ríos que pasan y que abastecen varias comunidades. Entonces escogimos lo que son 3 kilómetros por el momento, ¿verdad? Pues esos 3 kilómetros lo abarcamos para lo que es la Oca, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros tener un tramo del río que sea bastante, digamos, importante para nosotros poder igual hacer todas las inspecciones, poder ir a caminar, por eso lo escogimos, caminamos toda una parte del río, vimos la importancia que tiene el río, ¿verdad? No solo a nivel de agua, sino, como te decía, la parte cultural, la parte ambiental, o sea, es una cuestión que realmente tiene muchísimo peso. Y de ahí decidimos entonces inscribirlo en la categoría de bandera azul ecológica, ¿verdad? ¿Con qué? Con el afán de que sea resguardado. Somos más como esos guardianes del agua, ¿verdad? El observatorio ciudadano. Y ahora sí, involucrar a las comunidades. ¿Por qué? Porque tal vez la gente está acostumbrada a que, mira, ahí está el río. Y listo, ¿verdad? No, no, hay que hacerles como darles esa inquietud de, mira, pero hay que conservarlo. O sea, nos dimos cuenta que digamos que hay parte agropecuaria cerca, ¿verdad? ¿Cómo entonces, ahora sí, vienen lo que vos decías, los desafíos? ¿Cómo están drenando, por ejemplo, las aguas negras, a dónde están yendo? Lo de las vacas, por ejemplo, su desperdicio, cómo lo están haciendo. Entonces, ahí viene un tema ya más grande que es de educación ambiental. Por eso es que yo te decía que todo esto es orgánico y holístico, porque no podemos pretender que el río esté ahí y lo vamos a cuidar como, ok, sí, ya hicimos reforestación, hacemos caminatas, estamos haciendo recolecta de basura, entonces involucra a la comunidad como tal, ¿verdad? Estamos haciendo como picnics, también estamos trabajando con la SA, lo que es monitoreo de ríos,
que es ir a monitorearlos, inclusive el zapote, y estar haciendo los testeos y viendo los tipos de macroinvertebrados y los tipos de vida silvestre. Entonces vea todo lo que engloba solamente 3 kilómetros que se escogieron para esto, ¿verdad? Entonces es importante porque o sea, hay muchos desafíos, ¿verdad? Y ese es el tema con todo lo que hacemos a nivel comunal. Porque estamos hablando, y yo recuerdo un profesor de economía que nos preguntaba en una de sus primeras clases que qué era lo más difícil en este mundo de trabajo. Y la gente decía, un astronauta, un doctor, no sé qué. Y él dijo, no, lo más difícil en este mundo es trabajar con personas. ¿Por qué? Porque todas somos sumamente, o sea, somos volátiles, somos diferentes, somos imprescindibles, o sea, podemos cambiar de un día a otro, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, ese es el mayor reto, trabajar con las personas, o sea, con la comunidad. Es involucrar a la comunidad de Zapote, a la comunidad de Bijagua, a los actores, para que se involucren y tomen el río Zapote o esta importancia de la oca y de conservar y la hagan suya y sea para siempre, ¿verdad? No es un porque voy a ganar una bandera, porque no, eso tiene que ser constante en el tiempo y tiene que ser, y ese es el objetivo, que sea para siempre, ¿verdad? Entonces ahí estamos todos, digamos, estos actores importantes para poder hacer la coordinación de reuniones, poder coordinar reforestación, poder coordinar ir a recoger basura, hacer los picnic, ¿verdad? Para que la gente otra vez se involucre y sepa que el río está ahí no de adorno, ¿verdad? Sino que es para también recrearse, para tener momentos. O sea, entonces el río en sí le aporta muchísimas cosas a la comunidad. Y eso al final es el objetivo, que ellos sepan, se involucren, amen y ahora sí quieran proteger el río. Y que no sea como un mandato, ¿verdad? Sino que sea una iniciativa comunal. De tu relato se desprenden varios elementos que quisiera pues profundizar, de ser posible, con respecto a los grupos con los que se trabajan. Mencionaste, bueno, a las comunidades en general, ahí podemos hablar desde las asociaciones de desarrollo, los habitantes, el sector productivo, los estudiantes, el sector estudiantil, cómo se trabaja con estudiantes de primaria y secundaria de repente en las mismas comunidades, Uh-huh. y el sector agropecuario. Eh, Quisiera entonces plantearte, digamos, en términos de línea de base, vamos a utilizar ese concepto, con lo que se encontró el Observatorio Ciudadano del Agua Río Zapote en un inicio, con respecto a lo que ha podido avanzar al día de hoy, es decir, en términos de incidencia, en términos de educación ambiental, de cambios de paradigma, si se quiere, ¿verdad? Ha habido, pues, en ese sentido, una mayor, es una consulta, desde luego, una mayor, pues, anuencia por parte de los distintos sectores de la comunidad a manejar mejor sus desechos, a generar menos desechos, a generar un centro de acopio, a manejar sus desechos agropecuarios, aguas servidas domésticas. Comentábamos cuál ha sido la respuesta comunitaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha podido avanzar desde lo que pudieron palmar en el Observatorio Ciudadano del Agua en un principio cuando fundaron el observatorio e inscribieron los 3 kilómetros de tutela de ese segmento del río Zapote con el escenario con el que se han enfrentado ahora o que han encontrado ahora? ¿Cuáles han sido los logros y avances en ese sentido? Claro, ha sido interesante porque nosotros a veces cuando trabajamos en esto por puro amor, ¿verdad? Siempre a veces tenemos como la muletilla de decir que somos los 3 mismos gatos de siempre, los 5 gatos de siempre, los 6 gatos de siempre, ¿verdad? Y es parte de involucrar a las personas, ¿verdad? Entonces ahí es donde está, como vos dices, esa tarea, ¿verdad? Porque al principio fue como, ok, tenemos una oca, ajá, y la gente como, ajá, ¿y qué es una oca, verdad? Y ahí empieza toda la parte de información, divulgación, decirle, ¿verdad? Reunirnos, aquí hay mucha gente, digamos, mayor, entonces eso también ha sido un reto, explicarles, hay mucha gente como ganadera, como de la vieja, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es como, usted ya se enfrenta a otros retos de cómo explicarle que no era como hace no sé cuántos años, sino que ahora es diferente, pero el equipo ha sido, digamos, como tan chispa para poder hacer esto, que esa es la diferencia de antes, de 5 o 6 gatos que nos involucramos, ¿verdad? Pasamos a que ya la comunidad nos pida educación ambiental,
¿verdad? Ya, no, ¿cuándo vienen para hacer algo con los niños? No, pero ¿cuándo es el próximo picnic? ¿Verdad? Ahora sí, ¿cómo podemos ayudar? Porque yo te decía que la idea es que esos gatos se conviertan en nada más el inicio y podamos brindar la tutela a la comunidad que está ahí, para que se hagan realmente parte de lo que se quiere, ¿verdad? Que es esa conservación, rescate y que sea, como se dice, observador ciudadano, ¿verdad? Entonces, que ellos estén siempre pendientes de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo es el río? ¿Y qué es lo que quieren? Y mira, yo vi que había unos tipos ahí, estaban tomando cerveza. ¿Será que van a recoger la basura? Ok, ya eso está plantado ahí. O sea, ya, y tenemos niños. Entonces, la vez pasada hicimos, me parece que hace un mes, una reunión que nosotros dijimos, ok, involucremos a los niños. Entonces, ¿qué hicimos? El Hideaway, junto con Casitas, junto con SINAG y la SAG y demás, pusimos basureros y junto con Cope Guanacaste hicimos una actividad, poníamos basureros, los niños entonces supieron cómo reciclar, armamos ahí como unos rompecabezas y ellos mismos ya preguntándoles, dibujaron y expusieron a la comunidad para ellos qué significaba el río. Y fue hermoso porque hicieron una obra, decían que era vida, que había que conservar, que el río se iban a bañar cuando estaba, bueno, aquí con este temporal casi nunca se puede, a menos de que quieran congelarse, pero que iban de vez en cuando, ¿verdad? Al río para poder bañarse, que era hermoso. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, esos son los frutos de nosotros haber dado esa educación ambiental, de andar informando, de andar invitando a las ADIs, que ya ahora son ellos, que es lo que queremos, que se interesen. Y son ellos los que nos piden, bueno, cuando hay otra reunión, ¿qué hacemos? Y también es importante porque a veces la comunidad o la gente, ¿verdad?, desconoce cómo hay que cuidar, qué hay que hacer y qué no hay que hacer en un río. Estamos hablando de, por ejemplo, actividades que no son coexistentes con un río. O sea, no sé, extracción de material, extracción de agua, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces ya la gente, eso es importante porque las personas ya entonces, ¿qué hacen? Analizan, ¿verdad? Ya es como, ok, nos dijeron que esto y esto, voy, busco, me informo, investigo, ya la comunidad está involucrada, entonces, bueno, yo creo que no es bueno, ¿verdad? No sé si ven un día un carro, lavando a alguien un carro en medio del río, o sea, es como, bueno, pero ¿y la contaminación? ¿Verdad? Alguien por allá que se dieron cuenta, entonces eso es la transformación, porque ya hay denuncias, ya la gente denuncia y nos dice, es que vimos, llama al SINAG, no sé, ¿verdad? Es que vimos que pasó una vagoneta trayendo material, pero ahí no se puede, ¿verdad? O sea, es sumamente importante. O ya la gente empieza, digamos, a tener esa conciencia ambiental, que la conciencia la hace cada uno, ¿verdad? Esa es la diferencia entre educación ambiental y concientización. Yo educo ambientalmente a alguien y ya queda en la persona hacer esa conciencia. Correcto, y conlleva eso precisamente actuar en consecuencia, ¿verdad? Con esa Ujú. concientización, ese cambio de paradigma, como bien lo dejaste entrever en el relato que nos has compartido en este segmento. Hay un elemento que yo quisiera valorar porque, bueno, hablaste de otros dos actores importantes, ¿verdad? El sector empresarial, bueno, podemos hablar del sector hotelero, pequeña escala, de repente, ¿verdad? Y el sector cooperativo, ¿verdad? Hablaste de Cope Guanacaste, se dejó entrever Ujú. también ahí, pues, en tu relato. Estos otros dos actores que, por lo visto, también forman parte de esta articulación que se ha logrado formar felizmente, ¿verdad? Coméntanos, por favor, de qué forma, digamos, estos sectores han contribuido a la regeneración de los márgenes del río. Habías hablado de que hay algunos programas de reforestación. Comentanos cómo se ha podido articular este esfuerzo, cómo se consiguen los arbolitos, digamos, quién los proporciona, si tienen ustedes un vivero propio, si han generado un vivero comunitario de repente, un colegio técnico profesional, si es el sector empresarial o el cooperativo el que está involucrado. Coméntanos al respecto, ¿verdad? De cuántas hectáreas o de cuántos árboles podemos estar hablando en este esfuerzo de reforestación bueno, que se dejó Claro, entrever en tu relato. sí. En digamos, en esta primera como reforestación,
tenemos, como te digo, esos aliados. Por ejemplo, la asada consigue arbolitos, por ejemplo, de la parte, digamos, de Tilarán. Entonces ellos, digamos, ellos consiguen arbolitos de la parte, digamos, de la conservación ahí, del SINAG y no sé qué, de Tilarán. Entonces ellos vienen, entonces son especies específicas, ¿verdad? Entonces también eso es otra, aprendemos de las especies, por qué tal especie, para qué tal animal y por qué sirve, para qué suelo, ¿verdad? Entonces es como un tema súper importante. Luego con Copeguanacaste, ellos tienen todo también como unos rubros, ¿verdad? Unos elementos, igual que nosotros como empresas que seguimos. Y hay algo también muy importante, que cuando usted tiene ese compromiso y esos valores, usted se involucra. Porque en este caso, por ejemplo, Casitas, el Hideaway tiene que CST, que tiene B Corp, tiene bandera azul. Entonces, sí o sí, también este tipo de certificaciones que requieren mucho trabajo y mucho esfuerzo, como también Cope Guanacaste, los lleva a colaborar y que sea parte de sus estrategias y objetivos el poder brindar esto, ¿verdad? Obviamente en un futuro quisiéramos tener nuestro propio vivero, ¿verdad? Nuestra propia huerta comunal y demás, pero por eso es que apenas estamos iniciando. Y todos esos proyectos vienen para el futuro, porque ocupamos más manos, ocupamos más gente, ¿verdad? Porque ocupamos donaciones también. O sea, es una cuestión comunal que ocupamos involucrar a todos, ¿verdad? Entonces, por ahí es como estos actores están funcionando. Y a veces la gente o las personas no comprenden que cualquier tipo de acción necesitamos cómo hacerlo. Uno a veces también se va mucho a la parte romántica, ¿verdad? La parte de conservación, de la naturaleza, de amantes, ¿verdad? Sí, abracemos todos los árboles, pero detrás de eso hay una parte económica, ¿verdad? Que implica un esfuerzo, por ejemplo, a mí como gerente, al fulano como trabajador de tal, al otro, que en la parte ambiental, ¿cuánto nos cuesta sacar nuestro tiempo? Nos cuesta nuestro aporte, ¿verdad? Que siempre hay un refrigerio, que siempre se trata a la comunidad de cierta forma. Ahora sí, el desplazarse, ver qué hacemos, cuántos árboles, la investigación, todo eso conlleva un montón de cosas atrás, ¿verdad? Entonces, por eso es importante sumar actores también, porque ocupamos ese apoyo de todo el sector. Claro, otros sectores, digamos, productivos dentro de las mismas fuerzas vivas del cantón o específicamente en este caso del distrito, que es el espacio inmediato más de trabajo, de acción, Ujú, más, valga la redundancia, más inmediato con las comunidades sí. y que también pues se dejó entrever en tu relato que forma parte de alguna manera de este corredor biológico, ¿verdad? Que nos habías comentado, que digamos está dentro de la zona de influencia o por lo menos dentro de la zona de amortiguamiento, el río Zapote, en ese sentido. Eh, Hay un actor importante que, bueno, pues es fundamental porque es el que suple de agua de calidad potable a las comunidades rurales, las asadas, ¿verdad? Quisiera pues consultarte sobre las asadas que están en la zona, ¿verdad? Se suplen de este río también. Este río es una fuente de suministro de agua de calidad potable para las comunidades. El trabajo que ellos hacen, digamos, en colaboración con el Observatorio Ciudadano del Agua que está bajo tu tutela y dirección y con los otros actores Ujú. que están involucrados, ellos pues trabajan en labores de tutela, de protección, hacen uso también del agua de este río para suplir algunas comunidades. ¿De cuáles comunidades hablamos que se benefician de esto? Comentanos un poco también del trabajo que hacen las asadas, ¿verdad? En ese sentido, ya que lo dejaste, digamos, entrever como un actor relevante sin duda alguna para ese sector allá en Bijagua do Opala. Nos gustaría escuchar al respecto. Claro. Ujú. Digamos, en ese sector que hicimos de 3 kilómetros, de hecho, el que trabaja ahí, por así decirlo, es Cope Guanacaste. Por eso quisimos unirlo y estuvieron 100% dispuestos porque, por ejemplo, el sector está acá a 3 kilómetros y de hecho Cope Guanacaste tiene su planta dentro de eso, ¿verdad? Entonces es súper importante porque ahora sí viene la parte ambiental, cómo ellos manejan, cómo hacen lo del agua, ¿verdad? Toda esta parte. Y lo que es las alrededores. Está la asada de Zapote y la asada de Bijagua. Y estas asadas son unas, digamos, de las principales asadas a nivel país, y por lo menos la de Bijagua, que ya tienen un programa de educación ambiental, ¿verdad? Entonces, Pamela, que es una pues es la encargada de la parte de educación ambiental, junto con el SINAG y junto
nosotros que ahí le vamos aportando, se han hecho cosas extraordinarias, como por ejemplo, se donó de Alemania, por ejemplo, es como un testeo de ríos, le llamamos monitoreo de ríos. Entonces hemos tenido que estar yendo, igual actores importantes que han querido colaborar y ahí se suman otros, ¿verdad? Como el Colono, el Barrigón, o sea, el Banco Nacional. De ahí tenemos otros actores a través de la SADA, que la SADA focalizó y queremos también abrirlo para que, o sea, y está abierto para que más personas se unan, para ver el monitoreo de ríos. Porque ese monitoreo de ríos, ok, nos enseña a observarlo biológicamente, ¿verdad? A observarlo, bueno, cuál es el tipo de bosque, esto está turbio, el agua no está turbia, ¿verdad? Yo les decía en una participación que mi profesor de química del colegio seguramente si me viera debería estar muy orgulloso, porque nos dieron kits para probar el carbono, para probar diferentes como el sulfato, ¿verdad? Hasta llegar a los coliformes y poder irlo probando, hacer todas las mediciones, con polvitos, con todo un kit, con guantes. Entonces yo decía, wow, nunca entendí química como ahorita, ¿verdad? Entonces es algo interesante porque a uno también le motiva a aprender, ¿verdad? A la comunidad le motiva a aprender. Entonces la SADA con ese programa de educación ambiental también tiene lo mismo, tiene reforestación, tiene educación ambiental en escuelas, en colegios, en la parte turística y hemos hecho alianzas todos con, por ejemplo, la municipalidad, que es un actor importante, y ahora estamos involucrando, ahora sí, a quienes pueden jurídicamente, por así decirlo, o pueden tener un poco más de peso a nivel de denuncia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos, o sea, no podemos ir a una casa y decir, hey, señora, usted vio que el tubo está ahí en medio río, ¿verdad? O sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, somos personas de la comunidad normales y ya ahora sí, entonces, ¿qué? Ahí donde salen las necesidades que vamos viendo. Entonces, ocupamos que involucrar al Ministerio de Salud. Ocupamos involucrar más a la municipalidad, ocupamos que se den cuenta si hay extracción, ocupamos que se den cuenta ocupamos que la comunidad haga denuncias, ¿verdad? Y todo gestionado a través, por ejemplo, de diferentes cosas, en este caso la SAA acá, por lo menos en Bijagua, es sumamente importante, ¿verdad? Es un actor clave. ¿Por qué también es clave? Porque tal vez la gente dice, no, sí, el agua me llega y listo. Pero acá es la comunidad cuidando, utilizando y resguardando el agua de su propia comunidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo de hecho pues vivo en una zona rural también, que se le conoce como el Rodeo Norte de Tarrazú, zona de Los Santos. Entonces, por supuesto, estamos muy, pero muy familiarizados con el trabajo, el valioso, importantísimo trabajo que hacen las asadas, ¿verdad? Que básicamente, bueno, se encargan de absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con suplir agua de calidad potable a las mismas comunidades, proteger nacientes, incluso la compra de tierras para donde hay nacientes, entre otras cosas, ¿no? Y se deja entrever que es un trabajo similar, ¿verdad? Bueno, en todas las asadas como que operan de una manera similar a lo largo y ancho de nuestro país, en la Costa Rica, que podemos denominar la Costa Rica rural, ¿verdad? Que es donde Claro. predominantemente operan las asadas. Dejaste entrever un elemento interesante. Entonces, el río Zapote pareciera, en virtud de lo que nos comentaste, también suplir de alguna manera a una planta hidroeléctrica, ¿verdad? Porque mencionaste a Cope Guanacaste, entonces también cumple con esa otra función el río Zapote, ¿verdad? Es algo que, bueno, también importante ilustrarlo para nuestros radioescuchas y cibernautas, de que el río también, pues, em, cumple precisamente con esa función de generación de energía. Nos gustaría consultarte, bueno, lo siguiente, porque yo creo que se dejó sobre el tintero. Comentanos sobre los miembros del Observatorio Ciudadano del Agua. Nos gustaría conocer quiénes lo conforman, bueno, las características de las personas que lo conforman, desde luego, ¿verdad? Porque, bueno, fueron los que iniciaron esta chispa, ¿verdad? Para después estimular al resto de comunidades que yacen precisamente a lo largo del río Zapote y específicamente en el segmento de 3 kilómetros que bien nos comentaste que está bajo la tutela de ustedes. Entonces, nos gustaría saber quiénes conforman el Observatorio Ciudadano del Agua de Río Zapote, ¿no? ¿Podrías pues comentarnos al respecto, por favor? Sí. Claro. En este caso, bueno, el SINAC
¿verdad? Como unos actores importantes. Entonces, digamos, tenemos tanto el Miravalles como el Tenorio. Entonces, está bueno lo que es don Germán Aguilar, lo que es Marta, Yareli, ¿verdad? Que son actores importantes. Ahí se les va uniendo, digamos, como a veces más gente, digamos, del SINAC con los que ellos trabajan. Entonces, ellos son como, creo que actores sumamente estratégicos para poder tener esa parte de liderar, ¿verdad? Al inicio, porque la idea es que lidere la comunidad. Entonces, pero ellos son los que nos van poniendo como el orden y ya después, ok, ahora sí se tira como el balón del otro lado, como decimos, para que ya podamos llevar como esa tutela. Luego está, bueno, Casitas Tenorio, que, bueno, yo lo represento, ¿verdad? En este caso, que es un hotel, turismo rural comunitario, acá en Bijagua. Está el Hotel Hideaway, que ese es otro hotel, pero ya es un poquito diferente, ¿verdad? Es como un poquito más de lujo, por decirlo así, ¿verdad? Y ellos tienen mucho de carbono neutral, igual que nosotros, digamos, lo que es la parte ambiental, CST, entonces tienen compromisos importantes con la comunidad y alrededor de donde se desarrolla, ¿verdad? Entonces eso es otro actor importante. Está la SADA de Bijagua, en este caso, y tenemos, digamos, a Cope Guanacaste, ¿verdad? Ahí entonces esos son como parte, digamos, de los principales y claramente, digamos, están lo que son ya, digamos, las cámaras de turismo, en este caso Catemi con Doña Flor, y verdad que se han venido integrando a esta labor sumamente importante. Y las ADIs, ¿verdad? Que ahorita estamos trabajando más enfocadamente con la ADI del río Zapote. Entonces hay señores, digamos, ya mayores que siempre han estado ahí, que quieren conservar y preservar, ¿verdad? Toda esta parte, digamos, que tenemos. Entonces prácticamente son como ahorita los que estamos como fundamentales trabajando en esto. Y de ahí se han involucrado entonces otros actores, ¿verdad? Como yo te decía, el Banco Nacional, tenemos acá, digamos, un lugar, digamos, de crédito, digamos, que es Agua y Sol. Entonces ya ahí vemos actores realmente de la comunidad importantes, ¿verdad? Doña Leda, que es una señora, es súper increíble, ella es una de las primeras mujeres realmente destacadas a nivel, digamos, comunal, que siempre trabajó a nivel de esta lucha comunitaria y la lucha de la mujer en este sector. Entonces, tenemos este tipo de actores que son realmente hermosos porque tenemos una cohesión, ¿verdad? Es como lo que yo te decía al principio, son valores que nosotros tenemos, buscamos y nos integramos, ¿verdad? Entonces, ya integrados, ahora sí, ¿qué ocupamos? Como decimos así, como pasarle el virus a todos y que se contaminen Claro. de la forma positiva, ¿verdad? Entonces esos son como los actores importantes que nosotros tenemos a nivel de lo que es la OCA. Claro, es grato también pues constatar sobre la base de lo que nos comentas, la articulación variada. Estamos hablando de varios actores que conformaron este OCA, ¿verdad? Y las perspectivas también de que otros más se sigan uniendo sobre la base de lo que nos comentas, ¿verdad? Y acá entonces siempre uno visualiza, digamos, a futuro. Bueno, son dos elementos adicionales que quiero pues que comentemos, ¿verdad? En los minutos que nos quedan. Uno Claro. es la cómo se percibe la calidad del agua del río, ¿verdad? Estamos hablando de un río que cuenta con condiciones saludables, cuenta con factores de vulnerabilidad que todavía no se han resuelto, digamos, satisfactoriamente. Eso por un lado. Y por otro lado, los desafíos a futuro, ¿verdad? ¿Qué perspectivas hay de que el segmento sea mayor y que se involucre, digamos, más actores a lo largo del trayecto del río Zapote? Entonces, va en la doble dirección la consulta que te planteo para esta parte de la entrevista. Claro. Ya ahí me hace sentir culpable, ya no dejamos, ya dejamos lo bonito. Ah, bueno. Y Ok. es porque claramente, ¿verdad? Uno quisiera que el río que usted tenga, ¿verdad? Sea siempre súper perfecto y demás, ¿verdad? Yo sé, digamos, que para Bandera Azulito hay, como siempre, nosotros tenemos, de hecho, en casita la agropecuaria y demás, usted tiene que, pues obviamente, cumplir los requerimientos y los requisitos. Y Ujú. de hecho, a nosotros en este caso, nos salió, por ejemplo, ya lo que es el test como tal, ¿verdad? Que se hace en naranja, ¿verdad?
Entonces ese Ok, naranja, ¿verdad? Significa que no está mal, pero no está bien, ¿verdad? Entonces con correcto. solo eso nos da para mejoras, ¿verdad? Nosotros teníamos ahí como ese encontronazo de, no, pero si son coliformes, porque eso se refiere más que todo, digamos, como a coliformes. Entonces, pero di no, pueden ser de vaca, di sí, pueden ser de vaca, pueden ser orgánicos, Ahí ¿verdad? está. Bueno, son orgánicos, de hecho, pero pueden ser, digamos, de Mm, animales y no tal vez de personas. Pero en este caso, ¿qué nos da? Di ya nos da una alerta. sí es. ¿Verdad? Y esa alerta es, ahora sí, ¿en qué tenemos que trabajar? Ok, ya vimos que sí, reforestación, sí, tenemos que empezar a ver que recoger toda la parte de reciclaje, que en la comunidad, la educación ambiental, pero ahora tenemos este reto, ¿verdad? Y es pasar de un color a otro, es bajar su estado. No significa que está mal, pero no está bien. Entonces uno siempre va a querer buscar la mejoría. Entonces, en este caso, la idea es llegar a lo mejor posible, porque observar, o sea, por observar, se ve bien, la gente se baña, él está hermoso, divino, pero ya cuando usted hace un test y te sale eso, ahora sí, como yo te decía, hay que involucrar a esas otras entidades porque tenemos ahora sí que ser observadores, que es lo que queremos con el OCA, claramente. Entonces, bueno, ¿cuáles casas tienen los tubos que van a dar ahí? Ok, digamos que no son tubos, no son las casas, no son las aguas negras. Ah, ok, entonces vamos a la ganadería, ¿verdad? ¿Cómo están manejando la parte ganadera que está alrededor, los residuos? Retos, ¿verdad? Importantes es que si alguien quiere hacer algún extracto de materia, ¿verdad? Tener eso, lo que nos hace, digamos, esta boca también es tener ese papel, ese documento y hacer visible a todo el mundo que ese sector del río no se toca y que vamos a seguir sumando más kilómetros y más kilómetros y más kilómetros por una preservación y conservación de que eso no se toca, eso es conservación, eso es preservar, eso es salud, eso es vida. Ese es nuestro objetivo realmente ir, obviamente, conforme vamos avanzando, ir, ojalá, teniendo más kilómetros y más kilómetros y más kilómetros del río. Claro, una tutela mayor y además, sí, siempre el ojo vigilante, ¿verdad? Porque es un desafío permanente. Las condiciones pues cambian. Si de repente hay fuentes difusas de contaminación, allí pues tratar, digamos, el elemento difuso de la contaminación, es decir, que pues, son fuentes variadas. Si es una fuente claramente identificada, igual, atacar, digamos, ese aspecto puntual. Es más fácil de repente, pues por supuesto, tratar fuentes identificadas de contaminación que fuentes variadas de contaminación, ¿verdad? Porque aquí se vuelve un poco más complejo la tutela porque se tiene que valorar elementos de distintas poblaciones, caseríos, actividades económicas a lo largo de la misma subcuenca, o microcuenca en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Que hay allí. Hay un elemento, y bueno, eso básicamente también a modo de cierre, porque el tiempo nos gana, lamentablemente, ¿verdad? Que yo quisiera pues tomar en consideración, porque hace unos años hubo una investigación que salió del Instituto Meteorológico Nacional que hablaba de que este sector del país, Upala, los cantones del norte, noroeste de Alajuela, se pronosticaba que iban a padecer de estrés hídrico, ¿verdad? Es decir, que hay condiciones cambiantes en los flujos de caudal y demás, ¿verdad? De los mismos acuíferos, podemos decir, de la tabla freática, ¿verdad? Los mismos acuíferos, por decirlo de alguna forma, que estaban sufriendo fluctuaciones que podían comprometer a futuro el agua en cantidad y en calidad. El flujo del río Zapote es un flujo regular, constante en el transcurso del año. ¿Qué es lo que ustedes han podido palpar? Es un río que cuenta con un caudal abundante, suficiente. Nos gustaría conocer esa particularidad, ¿verdad? Porque se refiere a una región mayor, pero son elementos que tal vez, si nos puedes comentar un poco al respecto, ¿verdad? Del estado del arte del río, ¿verdad? De lo que ustedes conocen. Y aprovechando también, pues por supuesto, sí, Ajá, bueno, adelante, adelante, por esa parte primero, sí, mejor, ajá. tranquilo. No, en este caso, bueno, estamos en un bosque lluvioso, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Entonces, eso ayuda muchísimo porque vamos a tener lluvia prácticamente durante mucho tiempo. Pero eso es Mm, un factor, lo que es el cambio climático, y esa afectación obviamente sí se ve. ¿Por qué? Porque la gente de antaño decía que el río era súper gigante siempre porque llovía siempre, ¿verdad? Y ya ahora no llueve siempre. O sea, me refiero que ellos decían que un bosque lluvioso hace 60 años, 50 años, era 24 horas todos los días y solo tenía una semana de sol en todo el año.
Ya ahora fluctúa, o sea, es igual. Yo siempre digo a mis turistas, ¿verdad? Y a todo el mundo que es como una montaña rusa. Ya nosotros como ticos, independientemente si vos estés en la zona de Los Santos, yo aquí y alguien en San José, andamos con sueta, sombrilla y bloqueador porque no sabemos qué va a pasar todos los días. Ahora sí, eso es una cuestión que está en el ambiente, en el clima, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos combatirlo si ya se hizo todo aquel desastre y estamos viendo a ver cómo hacemos, ¿verdad? Entonces, esos son cambios importantes que que se han visto, ¿verdad? El caudal, cómo puede ir reduciendo, ¿verdad? Lo que yo te contaba, desastres naturales, como Otto, él vino a cambiar total y completamente el curso del río. Y usted lo va a verlo, el río pasaba por allá y ahora pasa por aquí. O sea, el río trajo un montón de material, piedras, se cayeron las montañas, las laderas, o sea, fue algo feo, digamos, a nivel de desastre, pero también tuvo un impacto importante a nivel del caudal, de la forma del río, de las piedras, o sea, eso fue totalmente diferente. Entonces, sí ha cambiado y a como sigue todo esto, va a seguir cambiando, ¿verdad? Por eso es que también es importante esa conservación y poder atacar lo que podemos y a través de la educación ambiental seguir por lo menos, no sé, letargando un poco estas afectaciones climatológicas, ¿verdad? Ya estamos al punto de que hemos tenido especies que antes no se veían acá y se están viendo, o especies que se están yendo para otro lado. Entonces ya entre las conversaciones de algunos biólogos y demás es como, sí, pero será bosque lluvioso, ya está en transición, ¿verdad? Es lo mismo que Monteverde, o sea, hay muchos lugares que ya es una transición constante porque ya no se puede decir que es solamente un tipo de bosque, ¿verdad? Porque predominan otros tipos de afectaciones climáticas donde usted en teoría no podría hacer nada, pero bueno, ya sabemos que en la educación ambiental y demás sí podemos, ¿verdad?, hacer este tipo de cosas. No sé si abarqué bien la pregunta. No, Don Ricardo. perfectamente, porque además es exacto, digamos, todas estas fluctuaciones, todos estos cambios que también son inducidos antropogénicamente y que son muy acelerados, lamentablemente son muy acelerados, demandan entonces también de acciones rápidas para amortiguar y adaptarse, ¿verdad? Amortiguamiento y adaptación a los factores agravantes, digámoslo de esa forma, asociados con el cambio climático. Bueno, estimada Nana, ya estamos llegando al final del programa, pero no queremos terminar sin antes darte un breve espacio para escuchar tus reflexiones finales, algún mensaje que quieras compartir con nosotros a modo de cierre con nuestros radioescuchas y cibernautas y desde luego pues agradeciendo tu amable presencia en nuestro programa. Entonces te damos los micrófonos en ese sentido también. Gracias. Ujú. Y bueno, muchísimas gracias, Ricardo, ¿verdad? Y a Oca por este espacio, porque es importante que las personas conozcan lo que se está haciendo detrás, ¿verdad?, de una comunidad, lo que se hace para reunir a todos los actores. Me parece que es una de las formas más fundamentales. No solamente es hablar, sembrar la semilla, ¿verdad?, dar a conocer, informar, sino es la articulación. Y me parece que ahí está unos detalles más importantes y que es un reto, para no decir que es difícil, es un reto que tenemos que poder avanzar, ¿verdad? Que es articular la parte público, privado y comunal. Si en todo lugar tuviéramos esas tres partes en el mismo, ¿verdad? En el mismo canal, como decimos, la historia de cada comunidad fuera diferente. Porque para lograr esto hay que articular, ¿verdad? Ocupamos todos los actores importantes y todos en general poder trabajar por la conservación, educación ambiental y sobre todo por eso que detrás de cada persona, detrás de cada familia hay una historia. Y es una historia que cuenta el bosque, que cuenta el río, que cuenta, todo cuenta una historia. Entonces, la parte de seguir contando esta historia para futuras generaciones y para nosotros mismos en cuestión de salud mental, espiritual y física, me parece que es el eje de todo esto. Claro que sí, compartimos pues plenamente esta visión holística, ¿verdad? Vivimos en un entorno, nos necesitamos entre todos, la unión hace la fuerza y construir esa armonía entre nosotros como especie que somos, la humanidad, como seres gregarios que somos, con el entorno que nos rodea y del cual pues dependemos y en el cual no podemos pues vivir
Agradeciendo entonces a nuestra invitada Nana Chacón Garita del Observatorio Ciudadano del Agua, Río Zapote, en Bijagua de Upala, provincia de Alajuela, por haber compartido su generoso tiempo, compartido también sus experiencias, desafíos y logros. Agradecemos también desde luego a nuestros radioescuchas y cibernautas por la amabilidad de su presencia, exhortándoles eso sí a que nos vuelvan a acompañar o vuelvan a sintonizarnos el próximo sábado a las 11 de la mañana por este espacio Radio Actual 107.1 FM para una edición más de nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Agradeciendo entonces nuevamente a nuestra invitada, deseándoles a todos nuestros radioescuchas y cibernautas una muy feliz tarde y hasta nuestra próxima entrega. Saludos cordiales. Hasta luego, muchísimas gracias.